Ese día, en la suntuosa boda de mi hijo, las risas resonaban por todas partes. Y a mí me arrinconaron en la última mesa. Mi nuera pasó, curvando los labios ligeramente. Tu pobreza nos avergüenza. Justo en ese momento, un hombre de traje se acercó, arrastró una silla y se sentó a mi lado. Su voz era grave, decidida. Finge que vienes conmigo. El ambiente se congeló. Mi nuera lo vio su rostro, palideció, sus ojos llenos de pánico. Yo no lo sabía, pero ese instante lo cambiaría todo. Déjame un comentario para saber desde dónde estás viendo este video y si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia. Y para entender por qué entré a esa boda con la máxima humillación, debemos retroceder 3 horas. Todo comenzó 3 horas antes. Terminé mi huipil bordado a mano. En cada puntada puse mi amor. El sacrificio que hice por Tomás, mi único hijo. Durante meses, trabajé horas extras en mi puesto de artesanías en Tepito. Quería comprar la mejor seda, los mejores hilos de bordar, aunque mi modesta pensión no me permitía derrochar. Pero este era el gran día de mi hijo. Quería que fuera perfecto. Esta prenda, creí, lo diría todo. El taxi me dejó en el Gran Hotel Ciudad de México, donde se celebraba la boda de Tomás. Al entrar al vestíbulo, me sentí fuera de lugar. Las enormes lámparas de araña de cristal brillando en el techo. El suelo de mármol pulido bajo mis pies. Observé a las mujeres elegantes, con joyas costosas, probablemente más que mi salario de 1 año. Me sentí pequeña, como una mota de polvo anónima, arrastrada a este mundo de lujo que no me pertenecía. Pero me dije, esta es la boda de Tomás, mi único hijo. Lo crié sola, desde que tenía solo 3 años. Don Ernesto, mi primer compañero, se fue cuando Tomás era muy pequeño. Todas las dificultades, todas las penurias, las experimenté, solo para que mi hijo tuviera una vida mejor. Ahora, al verlo crecer, feliz. Todos los sacrificios valían la pena. Ramiro Sandoval, el coordinador del evento, apareció con una sonrisa forzada. Doña Alma, soy Ramiro del Gran Hotel. Me presenté. Alma Rivera, la madre del novio. Su expresión cambió sutilmente. Había algo incómodo. Ah, sí. Tenemos un problema. Con la mesa de honor. Un malentendido. Con las invitaciones. Mi corazón empezó a agitarse. Una sensación de inquietud. Me llevó al salón principal. Cientos de personas ya estaban sentadas en mesas redondas, decoradas con flores de cempasúchil y alcatraz. Parecían pequeñas obras de arte. A medida que pasábamos, las mesas se volvían más simples. Las flores también eran menos elaboradas. Finalmente, se detuvo, junto a una pequeña mesa en la esquina, parcialmente oculta. Detrás de una gran columna decorativa, era la mesa 2 robles. Debe haber un error, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Soy la madre del novio. Ramiro revisó su tablet. La expresión incómoda era evidente. Según mis instrucciones, este es su asiento asignado. Mesa 2 robles. Estaba demasiado lejos del altar. Necesitaría binoculares para ver la ceremonia. Las mesas cercanas, llenas de amigos de la familia Valdés de la Vega, hablaban de clubes de golf y casas de verano. Seguro que hay un error, insistí. Mi hijo dijo que me sentaría en la mesa principal. Ramiro bajó la voz. Doña Alma, las instrucciones vinieron directamente de la familia Valdés de la Vega. Si hay algún problema, tendrá que hablar con ellos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Justo en ese momento, Catalina Valdés de la Vega apareció. Era como un fantasma, en su vestido de novia pronovias, valorada en 200,000 pesos. A sus 30 años, era innegablemente hermosa.
cabello oscuro, piel perfecta. Una figura que mostraba años de entrenamiento y tratamientos estéticos. Doña Alma me saludó. La sonrisa no llegaba a sus ojos verdes. Qué bueno que pudo venir. El tono condescendiente me hizo sentir como si me hubiera concedido un favor al invitarme a la boda de mi propio hijo. Catalina, creo que hay un error con mi mesa, dije, tratando de mantener la calma. Ramiro me colocó en la mesa 2 robles. La sonrisa de Catalina se volvió aún más falsa. No hay ningún error. Creo que estará más cómoda aquí, con gente de su mismo nivel socioeconómico. Sus ojos se deslizaron por mi huipil, la prenda más elegante que pude usar, pero probablemente costaba menos que sus zapatos. Es la mesa más alejada del altar, señalé, sintiendo que mi dignidad se desmoronaba en pedazos. No podré ver la ceremonia. Vamos, doña Alma, Catalina resopló, como si estuviera siendo demasiado dramática. Mire, sé que esto es difícil para usted, pero mi familia pagó por esta celebración. Solo las flores. Fueron 350,000 pesos. No puedo tener situaciones incómodas en las mesas principales. ¿Situaciones incómodas?, repetí, incapaz de creer lo que escuchaba. Catalina se acercó más, bajó la voz. Su pobreza nos avergonzaría. Mis invitados no están acostumbrados a cierto tipo de personas. Espero que entienda. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Dolorosamente. Caminé hacia la mesa, asignada, sintiendo las miradas curiosas y de lástima de los otros invitados. La silla crujió bajo mi peso. Obviamente era de menor calidad que las otras mesas. No había tarjeta con mi nombre, solo un número escrito a mano, en un papel barato. Cuando me senté sola, observando a las familias reunirse alrededor de las mesas bellamente decoradas, sentí algo que no había experimentado en años. La vergüenza, profunda y absoluta, no por mi situación económica, sino por haberme permitido ser tratada así. Crié a Tomás sola. Después de la muerte de su padre, trabajé horas extras en el mercado, pagándole su escuela, libros, ropa. Vendí el único collar antiguo, el regalo de bodas de mi madre. Me salté comidas, solo para que mi hijo pudiera comer en la cafetería, con sus amigos. ¿Tomás sabe que me pusiste aquí?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Fue su idea, mintió Catalina, descaradamente. Dijo que sería mejor para todos si mantuviera un perfil bajo. Eso no podía ser cierto. Mi Tomás, el que me llamaba cada domingo, el que constantemente me agradecía por todos los sacrificios, el que me había prometido que su boda sería nuestra celebración, juntos. Un dolor indescriptible me desgarró el corazón. ¿Era posible que mi hijo, el hijo que amaba, más que a mi propia vida, pudiera tratarme así? Entonces escuché una voz masculina profunda, autoritaria. Este asiento está ocupado. La voz sonó de repente, rompiendo la atmósfera sombría. Levanté la cabeza. Vi a un hombre de unos 65 años. Vestía elegantemente, en un traje Brioni. Irradiaba riqueza y poder. Su cabello plateado, perfectamente peinado. Sus ojos ámbar, fríos y penetrantes, parecían ver a través del alma una presencia que exigía respeto inmediato. La mesa está vacía, respondí, confundida, sin entender por qué. Una persona obviamente importante querría sentarse en esta mesa desolada. Se sentó. Con elegancia, extendió su mano. Don Octavio Benavides. Un placer conocerla. Su nombre me sonaba familiar, pero no podía recordarlo. Alma Rivera,
la madre del novio. Sus ojos se iluminaron con algo que no pude descifrar. La madre del novio, sentada aquí. Eso es interesante. Es una larga historia, murmuré. De repente me sentí avergonzada por mi situación. Don Octavio miró hacia el altar. Tomás se estaba ajustando el esmoquín. Parecía nervioso, pero aún así elegante. Su hijo es muy afortunado de tenerla. No creo que él piense eso, admití, incapaz de contener la amargura. Entonces es un tonto, dijo don Octavio. La sonrisa no llegó a sus ojos. Pero permítame hacer algo por usted. Día de tu boda, la aparición de don Octavio y la reacción de Tomás fueron como un torbellino, llevándose la humillación y la vergüenza dentro de mí. En su lugar, una fuerte curiosidad. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué? Su presencia asustaba tanto a mi hijo. Una pequeña chispa de esperanza. Frágil.
¿Me concede este baile, Alma? La banda ya había comenzado a tocar. Un bolero lento, mientras los invitados se acomodaban. Algunas parejas ya habían salido a la pista de baile. Espontáneamente, tomé su mano, sintiendo una corriente eléctrica que no había experimentado en décadas. Mientras bailábamos lentamente, susurró, solo para mí. Estás tan hermosa, Alma. El tiempo ha sido bueno, contigo. Octavio, ¿eres tú de verdad? Mi voz temblaba. Soy yo, el que prometió volver, hace 40 años. Susurró. Soy yo. Nunca te olvidé. Los recuerdos comenzaron a inundar, como una avalancha. Octavio Benavides, el joven de 20 años, del que me había enamorado, con la pasión, de mis 18 años. Él era un estudiante de Derecho, trabajando en una gasolinera para pagar sus estudios. El chico que me había prometido que obtendría una beca para estudiar en Estados Unidos y que volvería por mí. Pero nunca volviste, dije, sintiendo las lágrimas a punto de brotar. Volví. Su voz se endureció. 3 años después, con mi título de Harvard y dinero en mi bolsillo, pero tú ya no estabas. Tuve que mudarme. Mi madre enfermó y me casé con don Ernesto Rivera. Él terminó mi frase. Y tuviste un hijo. Miré hacia Tomás. Todavía nos observaba. Con creciente horror. Tomás es mi hijo. Terminó mi frase, tan bajo que solo yo pude escucharlo. El mundo se detuvo. La música seguía sonando. Las parejas seguían bailando. Pero para mí, todo se había congelado en el tiempo. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, pregunté, mi voz ahogada. Porque contraté a un detective privado. Hace 5 años, cuando Tomás empezó a trabajar en mi firma, había algo en él que me resultaba familiar. Escuché, mi corazón latiendo con fuerza, en mi pecho, la forma en que inclinaba la cabeza, cuando pensaba, sus gestos con las manos, incluso su risa. Octavio apretó mi mano y luego revisé. Su perfil personal. Madre soltera, padre desconocido, nacido exactamente 9 meses después de nuestra separación. Don Ernesto lo registró como su hijo, murmuré. Don Ernesto fue un buen hombre, te ayudó cuando lo necesitabas. Pero Tomás es mi sangre. La canción terminó. Volvimos a la mesa. Tomás nos siguió. Parecía un cachorro perdido. Madre, ¿puedo hablar con usted a solas? Cualquier cosa que quieras decir, puedes decirlo. Delante de don Octavio, respondí, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Esto es muy extraño. No entiendo lo que está pasando. Don Octavio se recostó en su silla, con la confianza de alguien acostumbrado a tener el control. ¿Qué no entiendes, Tomás? ¿Que tu madre está con un hombre exitoso? ¿Que tu madre no está sentada sola, en una mesa oculta, como si fuera una vergüenza? Tomás se sonrojó. Yo no sabía. Catalina, ¿no sabías? La voz de don Octavio bajó peligrosamente. No sabías que tu esposa había planeado humillar a tu madre. No sabías que la habían sentado en la mesa más lejana, como si fuera una intrusa, en la boda de su propio hijo. Madre, Tomás intentó de nuevo. ¿Podemos hablar después de la ceremonia? Por supuesto, hijo, respondí. Disfruté del poder que sentía con don Octavio a mi lado. Después de la ceremonia, don Octavio y yo tenemos mucho que decirte. Cuando la pareja se fue para prepararse, don Octavio se inclinó hacia mí. ¿Estás lista para que sepan la verdad? ¿Qué verdad?, pregunté, aunque en mi corazón ya tenía la respuesta. Que su mundo está a punto de cambiar para siempre. Las palabras de Octavio
Fueron como relámpagos, golpeando mi mente, iluminando rincones ocultos que habían dormido durante años. Tomás era el hijo de Octavio. Esto, si era cierto, lo cambiaría todo. Cada recuerdo, cada dolor, cada uno de mis sacrificios. De repente, cobró un significado diferente. Miré a Tomás alejarse. Mi corazón rebosaba de emociones encontradas. Arrepentimiento por haber guardado este secreto. Indignación con Catalina y su familia. Y una intensa esperanza por un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría, mi vida y la vida de Tomás. Nunca volverían a ser las mismas. La ceremonia fue un espectáculo, de lujo nauseabundo, flores más caras que mi renta mensual, un violinista que había volado de Europa, suficiente champán para ahogar mis penas de una década. Pero ahora, sentada al lado de don Octavio, todo se sentía diferente. Ya no me sentía pequeña, ni fuera de lugar. En su lugar, una sensación de calma, una anticipación de lo que estaba por suceder, como una espectadora, observando una obra de teatro de la que ya conocía el desenlace. Catalina apareció con una sonrisa nerviosa. Tomás, mi amor, necesitamos prepararnos para la ceremonia. Sus ojos se detuvieron en don Octavio, con una mezcla de curiosidad y cálculo. ¿Y ustedes dos? Don Octavio Benavides, CEO de Benavides Global, respondió él. Se puso de pie, le dio la mano. El color desapareció del rostro de Catalina. Incluso ella conocía ese nombre. Era una de las firmas de abogados más prestigiosas y poderosas de México. Don Octavio balbuceó. Es un honor tenerlo aquí. No sabía que conocía a la familia. Conozco a Alma desde hace muchos años, dijo. Pasó su brazo por mi cintura, de forma protectora. De hecho, estamos considerando hacer algunos anuncios importantes, muy pronto. ¿Anuncios?, preguntó Catalina, con creciente pánico en su voz. Sobre nuestro futuro. Juntos, añadió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tomás y Catalina intercambiaron miradas de puro horror. Sentí la tensión aumentando en el aire como una cuerda a punto de romperse. La madre de Catalina, doña Ximena de la Vega, se acercó a nuestra mesa. Durante la recepción, era una mujer de unos 55 años. Había envejecido artificialmente. Muy bien. Demasiado botox, demasiados rellenos, demasiadas cirugías. Su vestido probablemente era más caro que mi coche. Don Octavio, dijo, con una sonrisa demasiado dulce. ¡Qué sorpresa! Tan maravillosa. No sabíamos que nos honraría con su presencia en nuestra celebración. Él se levantó con cortesía. Ximena, el honor es mío, especialmente porque estoy aquí como acompañante de la madre del novio. Doña Ximena miró hacia mí, como si acabara de notar mi existencia. Ah, Alma, Catalina me dijo que se conocían de hace mucho tiempo, desde que éramos muy jóvenes, confirmó. Me tomó de la mano. De hecho, hay algunas cosas sobre nuestra historia que creo que la familia debería saber. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó doña Ximena, con una sonrisa que empezaba a parecer forzada. Bueno, él se recostó en su silla, con la confianza de alguien acostumbrado a dominar todas las conversaciones.
Alma y yo fuimos novios hace 40 años, muy en serio de hecho, y teníamos la intención de casarnos. Antes de que me fuera a Harvard, doña Ximena parpadeó varias veces, procesando esta información. ¡Qué romántico! ¿Y ahora? Se han reencontrado. Sí, y hemos descubierto que tenemos más en común de lo que pensábamos. Miró directamente hacia Tomás. Él estaba brindando con unos amigos, especialmente cuando se trata de familia. No entiendo, dijo doña Ximena, pero había algo en su voz que indicaba que estaba empezando a entender. Señora Ximena, intervine, sintiendo una valentía que no había experimentado en años. Le dijo su hija. ¿Por qué me sentaron? ¿En la mesa dos robles? Doña Ximena se removió incómoda. Bueno, la lista de invitados es muy complicada. Ella me dijo que mi pobreza los avergonzaría. Continué, disfrutando al ver a la mujer palidecer más y más, que sus invitados no estaban acostumbrados a cierto tipo de personas. Estoy segura de que hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido, dijo él fríamente. Su hija intentó deliberadamente humillar a la madre del novio, pero lo interesante es que esa humillación me permitió reencontrarme con el amor de mi juventud. Doña Ximena ahora parecía completamente perdida. El amor de su juventud. Y la madre de mi hijo, añadió, como si comentara. El tiempo, el silencio que siguió, fue ensordecedor. Doña Ximena nos miró, luego a Tomás, luego a nosotros de nuevo. Su cerebro estaba procesando la información a una velocidad vertiginosa. Don Isidro Valdés está en graves problemas financieros. Su empresa inmobiliaria ha estado perdiendo dinero. Durante 3 años le debe más de 75 millones de pesos a varios bancos. Miré a don Octavio. Él ya lo sabía todo. Una sensación de júbilo ascendió en mí. Justo en ese momento, Tomás apareció en nuestra mesa, como un fantasma, su rostro pálido, más que su camisa blanca. Don Octavio, ¿podemos hablar en privado? Su voz temblaba, de una manera que no había escuchado, desde que era niño, como si hubiera arruinado algo importante. Nada que no pueda decir delante de tu madre, respondió, sentado, con la calma de un rey en su trono. Hay algunas personas diciendo cosas muy extrañas. Tomás se alisó el cabello, un gesto nervioso que yo sabía, había heredado de él. Dicen que usted y mi madre, que ustedes dos, se conocían de antes. Nos conocemos muy bien, confirmó. Fuimos novios durante 2 años, cuando éramos jóvenes. Tomás me miró, buscando confirmación. Asentí, lentamente. Octavio fue el primer amor de tu madre, hijo. Rompimos cuando él se fue a estudiar a Estados Unidos. Pero eso fue hace 40 años. Terminé cuando tú tenías 18 y él 20. Miré a Tomás. Él estaba calculando. En su cabeza, sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de las implicaciones. Madre, está diciendo que... Estoy diciendo que... Cuando Octavio se fue a Harvard, yo no sabía que estaba embarazada. Dije suavemente. Me preparé para el impacto de mis palabras. Tomás se dejó caer en la silla más cercana. ¿Embarazada de mí? Don Ernesto Rivera fue un buen hombre que me ayudó cuando más lo necesitaba. Continué. Él te crió como a su propio hijo. Y para todos los efectos prácticos, él fue tu padre. Pero, biológicamente, eres mi hijo.
terminó él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás nos miró, como si fuéramos extraterrestres que habían aterrizado en su boda. «Esto no puede ser cierto», murmuró finalmente. «¿Por qué no?», preguntó él. «¿Por qué no encaja con la historia que conoces? ¿Por qué complicaría tu nueva vida con la familia Valdés de la Vega? ¿Por qué si fuera cierto?» Tomás se detuvo. Él estaba procesando todas las ramificaciones. «¿Si fuera cierto? ¿Entonces yo? Entonces eres el hijo del hombre más poderoso en el mundo legal de México». Una voz detrás de nosotros dijo. Nos volteamos. Don Isidro Valdés, el padre de Catalina, se acercaba, con una expresión sombría. Era un hombre de 60 años, acostumbrado a tener el control, pero ahora parecía genuinamente preocupado. Don Octavio saludó fríamente. «¡Qué boda tan memorable ha organizado Don Octavio! No sabía que estaría aquí». Don Isidro miró preocupado. «Entre nosotros, Ximena me ha dicho algunas cosas preocupantes». «¿Preocupantes para quién?», pregunté, sintiendo que mi valentía se renovaba para el hombre que permitió que su hija me humillara públicamente. Don Isidro se sonrojó. «Doña Alma, si hubo algún malentendido». «No hubo ningún malentendido», interrumpió él. «Su hija le dijo a Alma que su pobreza los avergonzaría. La sentó en la mesa más alejada, como si fuera una intrusa, en la boda de su propio hijo. Y ahora», añadí, con una sonrisa que había aprendido de él, «resulta que esa mujer pobre y vergonzosa es la madre del heredero de Benavides Global». Don Isidro tragó saliva, ruidosamente. «¿El heredero? Tomás es mi único hijo», confirmó. «Mi único heredero. Eso significa que algún día heredará no solo mi firma de abogados, sino también mis propiedades, mis inversiones, toda mi fortuna». Renata Ortega se acercó. «Don Octavio, necesito hablar con usted urgentemente». «Por supuesto, Renata», respondió él. Renata traía una gruesa carpeta de documentos. «Disculpe la interrupción», dijo, con voz profesional, «pero creo que hay algo que todos necesitan saber». Él sonrió. «Doña Alma Tomás, ella es Renata Ortega, mi investigadora privada más competente». Renata se dirigió al centro de la oficina. Traía consigo una gruesa carpeta. «Bueno, hemos estado investigando a la familia Valdés durante las últimas 72 horas». «¿Más investigación?», dijo don Isidro, con voz débil. «La investigación ha revelado información muy interesante sobre los verdaderos problemas financieros de su familia», respondió Renata, abriendo la carpeta. «Ya sabemos sobre las deudas», dijo doña Ximena preocupada. «No estoy hablando de deudas», contraatacó Renata. «Estoy hablando de fraude. La conexión horripilante con la muerte de don Ernesto. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Catalina dejó de gritar. «¿Fraude?», repetí. Renata sacó varios documentos. «Don Isidro Valdés ha inflado el valor de las propiedades para obtener préstamos más grandes. Ha creado empresas fantasma para justificar gastos inexistentes y ha evadido impuestos. Durante 5 años. Tengo los documentos, Fernando. Las cuentas bancarias en las Islas Caimán. Los contratos falsificados. Las facturas inventadas». Renata continuó, sin detenerse. Proyectó en la pantalla grande un antiguo informe técnico, imágenes del colapso de una obra y una breve grabación. «Y esto es mucho más interesante. Don Ernesto Rivera,
el difunto esposo de doña Alma. No murió en un accidente laboral fortuito. Hace 20 años, en la obra residencial Oasis de don Isidro Valdés. Él fue la víctima de un grave error, debido a que don Isidro Valdés recortó deliberadamente materiales de construcción de baja calidad. Para maximizar las ganancias, don Ernesto lo descubrió e intentó advertir, pero fue silenciado por don Isidro y sus cómplices. Este informe es la prueba que denuncia ese acto inhumano. La grabación sonó. La voz de don Ernesto. Por favor, los peligros en la obra residencial Oasis son reales. Alguien va a morir. La reacción fue impactante. Don Isidro se desplomó en su silla, pálido. Catalina y doña Ximena gritaron en protesta. Yo me eché a llorar, al darme cuenta de que la muerte de mi esposo no había sido el destino, sino un crimen. El viejo dolor volvió 100 veces más fuerte. Tomás estaba completamente aturdido. Estaba horrorizado al saber que su padre adoptivo murió por la inmoralidad de la familia de su esposa. No entiendo, balbuceó. Él dijo fríamente, ¿que no entiendes, Tomás? Que tu esposa había planeado humillar a tu madre, que la habían sentado en la mesa más lejana, como si fuera una intrusa, en la boda de su propio hijo, que tu padre adoptivo murió por los crímenes de tu suegro. Me quedé allí, temblando, lágrimas calientes corriendo por mis mejillas, mezcladas con el dolor y la indignación. La muerte de Ernesto, el hombre que me había amado, y a Tomás, incondicionalmente, no fue un accidente. Fue un crimen oculto, encubierto, por gente codiciosa, sin escrúpulos. Miré a don Isidro, Catalina y doña Ximena, sus rostros desfigurados por el miedo y el horror. Una sensación de ira surgió con fuerza, quemándome el pecho. Tomás estaba a mi lado, su rostro pálido, sus ojos vacíos. Acababa de perder a 2 padres. Uno había muerto por la codicia. Uno todavía vivía, pero era un secreto. Su vida, la mía, la de todos nosotros, acaba de ser completamente trastornada. La justicia, finalmente, había comenzado a revelarse. Renata continuó. Su voz era aguda. Hay más, dijo ella. Catalina ha tenido una relación con Emilio el Joven Contreras, el hijo del juez Contreras, durante los últimos 8 meses. Un jadeo se escuchó desde la mesa de la familia Valdés. Miré a Catalina. Ella estaba pálida, completamente. Emilio Contreras Jr. puede influir en su padre, explicó Renata, para que los casos contra la familia Valdés sean tratados con indulgencia. Catalina ha usado esa relación como una garantía. Las palabras de Renata, como cuchilladas, cortaron el delgado hilo entre Catalina y Tomás. «Eso es imposible», gritó doña Ximena. «Catalina se casó anoche y conoció a Emilio anoche», dijo Renata. Sacó las fotos. En el Hotel Habitación del Sol. Habitación 1247. Las fotos eran claras. Catalina entrando a un hotel de lujo.
Su voz era tranquila. Don Isidro lo miró. El horror era evidente. No se atrevió a responder. Eso depende enteramente de su hija. Continuó. Sus ojos afilados como cuchillas, dirigidos a Catalina. Todos miramos a Catalina. Cuando don Salvador murió, sus abogados intentaron contactar con don Ernesto, pero él se había mudado y cambiado su información de contacto. Después de casarse con usted, doña Alma. ¿Y qué pasó? ¿Con la empresa?, pregunté, mi corazón lleno de asombro. Se mantuvo en un fideicomiso, esperando al heredero legítimo, durante 35 años.
Ha generado ganancias y crecido. Don Octavio sacó un documento oficial. Lo puso sobre la mesa. El valor actual de Caminos del Sol es de aproximadamente 800 millones de pesos. El silencio en la oficina fue absoluto. Incluso Catalina dejó de sollozar. Todas las miradas se dirigieron a esa cifra colosal. 800 millones, repetí lentamente, sintiéndome como en un sueño. Pertenecientes a Tomás, como único heredero de don Ernesto Rivera, confirmó Renata. Tomás me miró con los ojos vidurales, incapaz de pronunciar una palabra. Madre, ¿sabía algo de esto? Nada en absoluto, susurré. Las lágrimas comenzaron a asomar. Don Ernesto nunca habló de su padre. Solo dijo que tenían diferencias y que él prefería construir su propia vida. Expliqué. Mi voz temblaba. Don Salvador era un hombre orgulloso, explicó don Octavio. Cuando don Ernesto se casó con usted, sabiendo que él no era el padre biológico de Tomás, don Salvador se sintió traicionado, pero su testamento fue muy claro. La herencia sería para cualquier hijo que don Ernesto considerara suyo. ¿Biológico o no? Renata proyectó en la pantalla una antigua carta manuscrita de don Ernesto, con un sello del despacho de abogados. Y aquí hay una carta encontrada en la caja fuerte del abogado asesor de don Ernesto Rivera, escrita antes de su muerte. En ella, don Ernesto Rivera expresa que sabía que Tomás no era su hijo biológico. Su madre y él tuvieron una conversación sincera después del nacimiento de Tomás. Sin embargo, amaba a Tomás más que a sí mismo y quería que fuera el único heredero de todas sus propiedades. También escribió: Tomás nunca debería tener que inclinarse ante nadie por la pobreza. El chico merece una vida plena y libre, con amor incondicional. Don Ernesto Rivera. Catalina, doña Ximena, don Isidro, completamente petrificados. Nadie pronunció una palabra. Me eché a llorar, sintiendo una mezcla de culpa, gratitud y nobleza hacia don Ernesto. Un doloroso respeto me invadió el corazón. Tomás se desplomó, llorando a lágrima viva, al darse cuenta del amor incondicional de su padre adoptivo. Padre lo sabía, susurró, su voz ahogada en sollozos. Don Octavio puso su mano en el hombro de Tomás. Don Ernesto fue un gran hombre, Tomás. Él los protegió, a ti y a tu madre. Mis lágrimas cayeron. Mi corazón rebosaba de un respeto infinito por ese hombre. Se había ido, pero su amor permanecía. Don Isidro, ¿qué hará con esos documentos de fraude?, preguntó don Octavio. Su voz era tranquila. Don Isidro lo miró con horror. Eso depende enteramente de su hija. Todo
enfrentaron cargos de fraude, complicidad, así como encubrimiento. Refiero a que, quizás él, nunca te olvidó. Quizás él estuvo esperando todo este tiempo. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera desbocado, una sensación dulce y también de confusión. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Hola? Alma, soy Octavio. ¿Podrías venir a mi oficina esta mañana? Hay algunas cosas que necesitamos discutir. ¿Qué tipo de cosas? Cosas sobre nuestro futuro. El tuyo, el mío y el de Tomás. Miré a mi hijo. Él, obviamente, había escuchado la conversación. Sus ojos se iluminaron. ¿Puede Tomás venir?
Por supuesto. De hecho, preferiría que viniera. Es hora de que conozca su verdadero legado. 1 hora después, estábamos en el piso 47 de la Torre Reforma. La oficina de don Octavio era más grande que todo mi apartamento, con grandes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad desde lo alto. «Tomás», dijo Octavio, levantándose de detrás. Un escritorio que parecía ser de caoba maciza. «Bienvenido a tu verdadero hogar». Mi hijo miraba todo, con asombro. Las paredes estaban cubiertas con diplomas, certificados y fotos, con presidentes y celebridades. Una vitrina exhibía premios internacionales de derechos humanos y justicia social. «Impresionante», murmuró Tomás. «Es tuyo», respondió Octavio simplemente. «Todas estas cosas, algún día, serán tuyas». Se acercó a un elegante bar en la esquina de la habitación. «¿Café? ¿Agua? ¿Algo más fuerte?» «Tengo tequila, de una destilería que poseo en Jalisco». «¿Posees una destilería?», repetí, tratando de procesar el nivel de riqueza de Octavio. Superaba mi imaginación. «Poseo muchas cosas, Alma, y quiero compartirlas contigo». Se sentó frente a nosotros. Su expresión se volvió seria. «Pero, primero, necesitamos hablar de lo que pasó anoche». «Ya hablamos de eso», dijo Tomás, su voz aún con un toque de terquedad. «No del todo». Octavio abrió una carpeta en su escritorio. «He estado investigando a la familia Valdés desde que me enteré del compromiso». «¿Investigando?», preguntó Tomás, con sorpresa. «Es una precaución que tomo con todo mi personal clave. Y tú, Tomás, eres muy importante». Octavio sacó varios documentos. «Lo que encontré es muy interesante». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Tomás dejó Benavides Global. Se centró en reconstruir Caminos del Sol con el consejo dedicado de don Octavio. Me visitaba regularmente, expresando su amor y profunda gratitud, enmendando sus errores. «¿Sabes qué es lo más irónico?», me dijo un día, mientras revisábamos los informes financieros de su nueva empresa. Toda mi vida pensé que tenía que impresionar a los demás para tener éxito. Resulta que solo tenía que ser honesto con quien realmente soy. Tomás creció, encontró su camino. Sentí una felicidad que me inundaba el corazón por mi hijo, que había encontrado su verdadero valor. El destino de la familia Valdés, don Isidro y doña Ximena, fueron juzgados. Recibieron sentencias apropiadas por los crímenes que habían cometido. Catalina enfrentó las consecuencias legales. Luego se mudó a Guadalajara. Hizo trabajo voluntario en un hospital público. También fue a terapia para cambiar sus valores distorsionados. ¿Alguna vez hablaste con ella?, le pregunté a Tomás en una de nuestras cenas de domingo. «¿Una vez?», admitió. Me llamó para disculparse de nuevo. Dijo que la terapia la estaba ayudando a ver lo horrible que había sido, no solo conmigo, sino con muchas personas en su vida. Escuché, mi corazón aliviado. De alguna manera, la esperanza de cambio siempre era real. Don Octavio y yo, don Octavio y yo. Ah, esa fue la parte más complicada. En las primeras semanas, después del enfrentamiento, pasamos mucho tiempo juntos. Él me contó sobre los 40 años que había pasado construyendo su imperio, pero también sobre la soledad que había sentido
durante todo ese tiempo. Salí con muchas mujeres, me confesó. Una tarde, mientras paseábamos por Chapultepec, las hojas amarillas caían como fragmentos de recuerdos. Mujeres inteligentes, hermosas, exitosas, pero ninguna me hizo sentir lo que sentí contigo cuando tenía 20 años. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Sientes eso? Siento más, respondió. Me tomó de la mano, cálidamente, porque ahora te miro, no solo como la chica de la que me enamoré, sino como la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Sus palabras fueron como un bálsamo para las cicatrices en mi corazón, pero había algo que me preocupaba. Octavio, tengo 60 años. He vivido toda una vida. Tengo arrugas, marcas, las cicatrices de la vida. Lo miré, con los ojos llenos de inseguridad. Y yo tengo 65 años, Alma. Tengo marcas, arrugas en mi rostro y el peso de décadas, de decisiones difíciles. Se detuvo y me enfrentó, su mirada llena de amor. ¿Crees que el verdadero amor se basa en la perfección física? No, pero cuando te vi, sentada sola en esa mesa, humillada y tratando de mantener tu dignidad, supe que eras la mujer valiente de la que me enamoré, solo que ahora eres aún más fuerte. Sus palabras fueron como un bálsamo para las cicatrices en mi corazón. Todas mis inseguridades se desvanecieron. El nuevo amor de Tomás encontró gradualmente paz y felicidad junto a Xóchitl Hernández. Ella era una compasiva profesora de historia. Lo hacía reír. Trataba a todos con el mismo respeto, sin importar su ocupación o sus ingresos. Un amor verdadero, desinteresado. ¿Podría ser la última?, le pregunté. La semana pasada. No sé si será la última, respondió Tomás, con una sonrisa amable. Pero sé que es real. No está conmigo por mi dinero o mis conexiones. Está conmigo porque le gusta la persona que soy cuando estoy con ella. Mi hijo había encontrado la felicidad. Sentí satisfacción y paz. Conclusión para Renata. Renata fue ascendida a directora de investigaciones de Benavides Global. Todavía visitaba Tepito, de vez en cuando, llevando flores a la tumba de don Ernesto. Yo sabía que ella también tenía un corazón amable, y la justicia había sido servida. Don Octavio y yo nos casamos en una ceremonia privada, íntima, en la Hacienda de los Milagros, solo con nuestros seres queridos, Tomás y Xóchitl, mi hermana, Chelo. Un nuevo capítulo, lleno de felicidad, había comenzado. Mi vida, ahora, rebosa de amor y paz. ¿No te sientes extraña siendo rica?, preguntó mi hermana Chelo la semana pasada, sus ojos llenos de curiosidad. No soy rica, la corregí. Estoy casada con un hombre rico. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia? La diferencia es que mi valor como persona no cambia. Cuando mi situación económica cambia, sigo siendo la mujer que crió sola a Tomás, que trabajó horas extras en el mercado, que se sacrificó para darle a su hijo una vida mejor. Pero ahora tienes dinero. Mi hermana aún no lo entendía del todo. Ahora tengo la oportunidad de ayudar a otras mujeres que están en mi posición. La interrumpí con una sonrisa llena de determinación. Madres solteras, con 2 trabajos, mujeres que necesitan saber que su valor no depende de su cuenta bancaria. Encontré sentido en dar
Esa era mi verdadera felicidad, mi nueva vida. Me convertí en directora de una fundación benéfica, El Corazón de Tepito. El Corazón de Tepito. Usé mi nueva fortuna para ayudar a artesanos y familias pobres. En Tepito y otras áreas encontré sentido y propósito en dar cada día. Me sentí en paz y satisfecha. La felicidad venía de dar. La nueva vida de don Octavio. Él redujo su trabajo, pasando más tiempo, disfrutando la vida conmigo. Viajamos por todo México, redescubriendo los lugares que habíamos soñado. Desde jóvenes, su vida se llenó. Después de tantos años de soledad, compartimos cada momento la lección de Tomás. Tomás tuvo éxito en su trabajo con Caminos del Sol, pero lo más importante, había aprendido. El verdadero valor de las personas no reside en el dinero o el estatus. Me visitaba regularmente, expresando su gratitud y amor. Me enseñaste la lección más grande, dijo, la lección de la bondad y la honestidad. Miré a mi hijo, mi corazón cálido. Mensaje final. Esta mañana, mientras tomaba café, contemplando el amanecer, recibí un mensaje inesperado de Catalina. Doña Alma, decía el mensaje, espero que esté bien. Quiero decirle que encontré trabajo en un hospital público en Guadalajara, ayudando a familias de bajos ingresos, con papeleo y atención médica. Mi terapeuta dice que es importante que aprenda a servir a los demás, sin esperar nada a cambio. Quiero agradecerle por mostrarme que el perdón es posible, incluso cuando nosotros no lo merecemos. Espero algún día ser la mitad de fuerte que usted. Le mostré el mensaje a don Octavio. Cuando se despertó, él lo leyó, con una expresión pensativa. ¿Cómo te hace sentir?, me preguntó. Llena de esperanza, respondí. Llena de esperanza de que las personas pueden cambiar, que las experiencias difíciles pueden enseñarnos a ser mejores personas. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti?, dijo. Me abrazó mientras veíamos el amanecer, los primeros rayos de sol, entrando por la ventana. ¿Qué?, pregunté, mi cabeza apoyada en su hombro. Que, después de todo, lo que has pasado, toda la crueldad, lo corregí. Elijo creer en la capacidad de elegir la amabilidad día tras día. Don Octavio me besó la frente. Por eso te esperé. 40 años. ¿De verdad me esperaste todo este tiempo? Alma, dijo mi esposo. Usó mi nombre como una caricia. Hay amores que valen toda una vida de espera. Cuando el sol terminó de salir sobre las montañas, pensé en todo el dolor que había llevado a este momento de paz. La humillación en la boda fue terrible, pero también fue el catalizador que me devolvió al amor de mi vida y le enseñó a mi hijo el verdadero valor del respeto. A veces, las cosas más dolorosas que nos suceden son exactamente lo que necesitamos para encontrar el camino a casa, y a veces la justicia no llega en forma de venganza, sino como una oportunidad para convertirte en la persona que siempre estuviste destinada a ser a los 60 años. Finalmente aprendí que mi valor nunca dependió de lo que otros pensaran de mí. Mi valor reside en mi capacidad para amar
perdonar, crecer y elegir la bondad, incluso cuando otros eligen la crueldad. Esa es la verdadera riqueza, y eso es lo único que realmente importa. Mi vida, ahora, está completa, y quizás, si hay algo que quiero que recuerdes más que nada después de todo, es esto. Nadie tiene derecho a juzgarte solo porque eres pobre, porque eres amable, o porque no encajas en su mundo ostentoso. Me senté en la última mesa, considerada una mancha en el día más feliz de mi propio hijo, pero fue desde esa mesa que mi vida tomó un rumbo diferente. De la humillación, recuperé mi dignidad. De los insultos, encontré el amor. Y de la traición, comprendí el verdadero significado del perdón y la compasión. La vida a veces nos obliga a pasar por dolores que parecen insoportables, solo para enseñarnos que la mayor fuerza no reside en el poder o el dinero, sino en la perseverancia y la bondad. He aprendido que puedes perderlo todo: honor, dinero, incluso la fe, pero si conservas tu corazón, aún puedes empezar de nuevo. Y a veces, la justicia y la felicidad te encuentran cuando ya no las persigues. Si alguna vez te han subestimado, te han excluido de una mesa o te han tratado como a un extraño en tu propia familia, recuerda, tu silencio hoy puede ser la fuerza que haga que el mundo entero reconsidere mañana. Cuento esta historia no para revivir la tristeza, sino para recordar que cada herida puede convertirse en fuerza si elegimos levantarnos con compasión en lugar de resentimiento. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Si mi historia te ha tocado el corazón, dale me gusta, comparte el video y suscríbete al canal para que juntos difundamos más historias de resiliencia, compasión y justicia. Y antes de irte, déjame un comentario para saber desde dónde estás viendo este video y qué es lo que más te ha hecho reflexionar de la historia de hoy. Leeré cada línea, porque de verdad quiero escuchar tu propia historia.